Ni bien terminemos la clase, les voy a subir un Word que tiene la explicación de lo que es el jQuery de validación, ¿sí? Se llama Validate, jQuery Validate. Es una parte del framework de jQuery, de JavaScript, que permite o facilita la validación de formularios. No es complicado, pero tiene sus cositas para tener en cuenta, ¿sí? Ahí les voy a mostrar el práctico, que es un práctico teórico, ¿sí? Tiene la explicación del jQuery, validate, y un ejercicio o una implementación al final, que yo se las voy a hacer con el ejercicio el ejemplo que les pasé de Bootstrap, ¿sí? Del formulario. ¿Qué es el jQuery? Ya lo habíamos hablado, que es un framework de JavaScript que tiene muchísimas librerías, es una librería que tiene muchísimas funciones ya prediseñadas que facilitan un poco el funcionamiento de JavaScript en las páginas web, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que utiliza las dos. La librería de jQuery de validación es aparte de la de jQuery, o sea que necesitamos las dos, ¿sí? Van a ver que cuando yo les pongo acá en el ejercicio, en el teórico práctico que les subí, que vamos a necesitar usar las dos librerías, ¿sí? La jQuery común y la jQuery validación, ¿sí? Validate. Lo separa en un principio porque si nosotros no queremos usar toda la librería de validación, no la incorporamos, ¿sí? Solamente por eso, es como para que uno pueda disminuir la cantidad de código que ingresan en el sitio. ¿Cómo funciona? Por default, o sea, una vez que empezamos a utilizarlo, lo que hace es lo más simple, que es pedir que un campo sea requerido, o sea, que no lo permita vacío, ¿sí? Retrocedo un poquito acá porque por ahí yo me estoy adelantando. ¿Todos saben lo que es una validación de formulario? Si alguien no lo sabe, me lo dice y hago una pequeña explicación de eso. Todo tan con el concepto claro de validación. Básicamente, para hacerlo un resumen, la validación es definir qué dato va a ir en un campo, ¿sí? De un formulario, y poder responder con un mensaje si no se ingresa ese dato. Es decir, decimos nombre y apellido tienen que sí o sí estar ingresados. Bueno, entonces ese campo es requerido. Podemos hacer una regla de validación para que ese campo no quede en blanco. Ingresar un email. Bueno, si pone cualquier cosa que no sea un email, que lo valide si es un email y le dé un mensaje de error si eso no es un dato válido, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué es todo lo que se puede validar, ¿sí? Si se quiere, se puede Profe, se validar te qué es lo que escucha se... trabado, ¿puede ser? No sé si soy el ¿Cómo? único. ¿Cómo? ¿Se te escucha trabado? No sé. A ver el No sé resto, si ¿cómo me los otros escucha? compañeros también tienen el mismo problema. Se escucha bien. ¿Sí? Listo, no hay problema. Ahí desconecté el wifi del teléfono para ver si por ahí que me baje la calidad de la señal. Bueno, les decía que la validación de un formulario es eso, ¿sí? Es poder controlar qué es lo que se ingresa en un input
y dar un mensaje de error en el caso de que no se ingrese lo correcto, ¿sí? Bueno, se agrega dentro de los campos script, obvio, una base, que sería esto que está acá, que yo se los paso, que es un jQuery validator set default, debug true, o sea que habilitamos el debug. El debug es una búsqueda de error, ¿sí? Un control. Success valid, ¿sí? Que cuando está OK un formulario, tira la palabra de suceso válida, ¿sí? Y después tenemos la parte de reglas de validación, ¿sí? Esto es siempre igual, esta partecita de arriba siempre igual, y esto es personalizado para cada formulario de cada uno de ustedes, ¿sí? Me quedé ahí pensando. Bueno, ¿se acuerdan que jQuery decía que para poder aplicar JavaScript a un elemento, lo tenemos que hacer por medio de un ID, un identificador, ¿sí? O un ID, o una clase, o alguna forma de poder identificar el elemento, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con el ID, ¿sí? Signo pesos, paréntesis, el nombre del formulario, ¿sí? Del ID, o el nombre del formulario, punto validate, la palabra rules, que son reglas, signo de llave, y acá empezamos a poner los nombres de los campos, ¿sí? Y los tipos de validación y el valor de validación, ¿sí? Esto es genérico, ahora vamos a... ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Los tipos de validación, este tipo de validación que dice acá, pueden ser cualquiera de estos que yo les pasé acá en el ejercicio, ¿sí? en el teórico, ¿sí? Que se puede poner requerido, por ejemplo, que requerido dice hace que el elemento sea requerido, y el valor true, ¿sí? O false. ¿Qué quiere decir? Si le ponemos true, es que ese campo sí o sí va a ser requerido. Si le ponemos falso, es que ese campo puede ser ignorado, o sea, puede ir sin ningún dato ingresado, ¿sí? Y después, bueno, vayan leyendo qué hace cada uno. El min-len hace que el elemento requiera una longitud mínima dada, o sea, decimos que el campo no puede tener menos de tantos caracteres. Si tiene menos de tantos caracteres, va a tirar un error, ¿sí? Max-len, cantidad de caracteres máximos, un rango entre tanto y tanto, un mínimo dado, no puede superar un número, no puede ser mayor que tanto, o no puede ser menor que tanto, o un rango también, que esté entre tanto y tanto. Por ejemplo, si pusiéramos, le digo un ejemplo, por ejemplo, ingresar el mes del año en números. Podríamos ponerle que el rango sea entre 1 y 12, o sea que no puede ingresar un 13 o un 14, porque estaría mal, ¿sí? Email, URL, un date, un number, un digit, equal to, esto está bueno para cuando hacemos cambios de contraseñas, ¿sí? Vieron que cuando hacemos un formulario con cambio de contraseña, dice poner contraseña y repetirla, para que nosotros no tengamos que hacer toda la programación de que controlamos la que puso arriba y la de abajo sean iguales, podemos usar la regla de validación equal to, que los dos campos tienen que ser iguales. Entonces, con eso ya hacemos un chequeo en un principio de que el usuario ingresó en los dos campos la misma contraseña, ¿sí? Bueno, y después les doy un ejemplo simple, ¿sí? Que el ejemplo ahora lo vamos a implementar en el ejercicio del formulario de con Bootstrap, y les voy a mostrar cómo funciona, ¿sí? De paso,
por ahí a los que tenían que arreglar algo del formulario de Bootstrap, también les va a servir unas cositas que les voy a mostrar ahora. Bueno, vamos a, en un principio... Profe, Sí. La parte de arriba del documento, o sea, la parte del inicio, no llegué a escucharla. ¿Qué hago? ¿Repito la clase después, cuando esté en Yo la YouTube? clase la estoy grabando, así YouTube. que después la podés volver a mirar para escuchar esa parte. Listo, genial. No hay problema. Bueno. Acá tenemos el ejercicio, el de que yo les pasé de ejemplo. ¿Se acuerdan en el ejemplo de Bootstrap? ¿Sí? Este lo tienen todos que lo descargaron. Les voy a mostrar el ejercicio cuál era, funcionando. ¿Sí? Era este ejercicio, ¿sí? Donde tenía para ingresar un mail y para ingresar un password, ¿sí? Básicamente, ¿cómo funciona esto? Si yo no tengo ninguna regla de validación, acá puedo poner cualquier cosa. Vamos a actualizarlo. Acá puedo poner cualquier cosa y no me dice nada, ¿sí? Me lo acepta. Esto sería un formulario como lo hicieron ustedes, no tiene ninguna regla de validación, ¿sí? Vamos a agregarle regla de validación a este formulario. Bueno, acá tenemos el código de ese formulario, ¿sí? HTML, head, los meta que son necesarios para utilizar el tipo de charset español y bueno, lo necesario. El link de Bootstrap, porque este formulario estaba hecho con el framework de Bootstrap. Termina el head, arranca el body. Esto es lo que yo les había pedido en varios que les mandé a corregir, que le faltaban los div, ¿sí? Los div que empezaban antes del formulario y después que cerramos el formulario cerramos el div. Es esto, ¿sí? Básicamente, era poder identificar todo una división, todo un formulario, ¿sí? Con el ID acceder. El formulario, y acá empieza la primera modificación, ¿sí? El formulario tiene que tener un nombre o un identificador. Para que podamos aplicar regla de validación, ese formulario tiene que tener un nombre. En este caso yo le puse mi formulario, ¿sí? Bien, esto es de Bootstrap. Tenía la clase formGroup de Bootstrap para poder definir toda una línea de... ¿cómo se llama? Una línea de datos, digamos. El label, ¿sí? Que era el nombrecito que aparecía, y el input, ¿sí? Con el tipo de input, que era un tipo email, con la clase que éramos clase form control, que era una clase estandarizada de Bootstrap, el nombre, el ID, que era example input email, en este caso, el placeholder, el Arial description, que sería cuando pasamos el mouse por arriba, y el placeholder, que es lo que parecía escrito dentro del campo, ¿sí? Y yo le agregué que no los traen, por default no los traen, si los copiaron desde la página de Bootstrap, no traen los name, los inputs, que los vamos a necesitar, ¿sí? Así que le puse el name y lo llamé email, ¿sí? Después el resto está como lo recibieron ustedes. Bien, vamos a agregarle todo lo que es JavaScript, ¿sí? En un principio le vamos a agregar todos los frameworks de
JavaScript de jQuery, ¿sí? Yo se los voy a agregar acá al final, antes de terminar el body, por lo siguiente. La regla de validación las vamos a poner al final, ¿sí? No vamos a estar poniéndola como lo hacíamos en un principio, poniéndolos en el head, sino que lo vamos a poner al final. Esto es porque hay ciertas recomendaciones en la página de jQuery que pide que tanto las librerías como los scripts de validación vayan al final. Habría que probar si no hay problema en ponerlos en el head, si les funciona igual, pero bueno, para estar seguro de que funciona, lo ponemos al final, ¿sí? Utilizamos la jQuery 1.1, utilizamos la jQuery validación también, y utilizamos un método adicional de JavaScript que también los ofrece jQuery validación, ¿sí? Esas son las tres scripts que van a usar ustedes también, ¿sí? Y después vamos a empezar con lo que yo les había dicho, ¿sí? La primera parte, que es la que siempre va igual, que es la de jQuery validator setDefault, que activa el debug y pone un suceso como válido. Esa es la primera parte, que lo tienen también lo van a tener en el teórico práctico que les pasé, ¿sí? Y la segunda parte, que está todo dentro del mismo script, ¿sí? Acá arranca el script y acá termina, que es la parte de validación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, me ponen el OK y seguimos. No, no. No, todo bien, profe, ¿eh? Perfecto. Bueno, las reglas de validación son muy simples, ¿sí? Por ejemplo, siempre arranca con este símbolo, pesos, paréntesis, y acá inmediatamente entre comillas va a ir el nombre del formulario, ¿sí? El ID del formulario. ¿Por qué va el ID? Porque yo lo estoy poniendo con el hashtag, ¿sí? Siempre que yo arranco con un hashtag, estoy haciendo mención a un ID. Entonces, este nombre tiene que coincidir con este de acá. ¿Estamos? Bien, después va punto validate, la palabra rules, ¿sí? Que esa es estándar, y a partir de la llave de rules, acá van a ir los nombres de los campos que queremos validar, ¿sí? Por eso yo les dije que en el ejemplo no teníamos el name, yo se lo agregué, le puse name email, entonces yo ahora acá puedo poner una regla para el campo email, ¿sí? Escribo email, tiene que estar tal cual escrito, mayúsculas, iguales, minúsculas, tal cual se escribió el name, 2 puntos, abro la llave y empiezo con las reglas de validación, ¿sí? Por ejemplo, esta que siempre la vamos a utilizar, que siempre que un campo sea requerido, es required en true, ¿sí? Ya con esto estamos haciendo que el campo email no lo puedo dejar en blanco, ¿sí? Y después ponemos que email, true. ¿Qué estamos haciendo con esto? Este email, ahí me remonto un cachitito a la parte que les mostré hoy. Ese email tiene que ver con las reglas de validación de acá, ¿sí? Es este, email, ¿sí? No es email del nombre del campo, ¿sí? Es el email de la regla de validación. Si nosotros ahí hubiéramos querido ponerle que tuviera un mínimo, un número mínimo, o un mínimo de caracteres, hubiéramos puesto min-len en vez de email, ¿sí? En este caso, como vamos a validar que ese campo que se llama email, lo que se le ponga dentro tenga regla de validación de email, y ya nos ahorramos de estar nosotros controlando que se ponga el arroba, que se ponga el .com, .ar, .es
algo, ¿sí? Todo lo que tiene que tener un email, lo controla poniendo solamente que ese campo es email true. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Email true. ¿Está? Bueno, luego se cierra esta llave, que es la que cierra el campo, la validación del campo email. Acá podríamos poner más reglas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner que el largo no supere los 50 caracteres si quisiéramos, pero bueno, en un email no se hacen esos controles, pero bueno, se podrían poner muchas reglas dentro de un mismo campo, ¿sí? Ahora vamos a probar con otro campo que lo vamos a crear de cero. Profe, Sí. ¿tiene que haber sido así una regla? No necesariamente. O sea, pero bueno, si vamos a utilizar regla de validación, vamos a poner. Es decir, a ver, si yo no pongo nada, si yo no nombro acá al campo, no lo va a validar. ¿Esa es tu pregunta? Quedó en silencio. ¿Quién estaba hablando? Windsor, era Windsor. Quedó ahí, no sé si quedó claro o no. A ver, si ustedes tienen 3 campos, vamos a hacer de cuenta que tenemos 3 campos. Tenemos el campo email, tenemos el campo nombre y el campo apellido. Yo quiero validar solamente email, apellido y nombre no, entonces no los nombro acá dentro de las reglas, dentro del rules, no nombro los campos que se llaman nombre y apellido, entonces esos campos pueden no tener datos, pueden estar vacíos, pueden poner cualquier cosa, no va a validar nada. O sea, lo que se ponga está bien, pasa. ¿Se entiende eso? Ahora le vamos a agregar un campo para mostrarle otra cosa. Sí, se entiende, profe. Acá abrimos la llave, cerramos, terminamos la validación de este campo, terminamos con las reglas de validación, ponemos un punto y coma, y arrancamos con los mensajes, ¿sí? Que es mensajes, con doble S, porque es una palabra reservada de jQuery Validator, que define los mensajes. Si nosotros estuviéramos en Estados Unidos, esta parte la podríamos obviar porque ya tiene por default mensajes en inglés. Es decir, si nosotros ponemos esta parte y hay un error en el campo de... ¿cómo se llama? Email. El error va a decir this email is required, por ejemplo, ¿sí? Va a estar en inglés todas las validaciones que hagamos. Entonces, para poder poner los mensajes en español o mensajes personalizados, ¿sí? Uno pone la palabra message, 2 puntos, abre la llave, y acá vamos a utilizar el nombre del campo, ¿sí? El mismo que pusimos acá, se pone acá, y entre comillas ponemos qué es lo que queremos que diga. Acá yo le voy a poner, para que vean que esto está personalizado, voy a poner mucha C como para que se vea, y lo voy a guardar para probarlo. Vamos al ejemplo. Lo vamos a actualizar. Bueno, ¿se acuerdan que yo hoy escribía cualquier cosa en el mail y me pasaba igual, no me daba error? Yo ahora si pongo cualquier cosa y salgo, abandono de ahí, dice, complete el campo con un email válido y están todas las CSS, que es el mensaje que yo le escribí. ¿Sí? En cambio, en el password yo no pongo nada y salgo y no me controla nada, ¿sí? Podría tener un password vacío, ¿sí? Que eso estaría mal. Entonces, podríamos poner una regla de validación para el password, para que tuviera por lo menos 6 caracteres, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo escribiríamos una regla para que tuviera 6 caracteres.
Si alguno se anima y me la quiere ir dictando, la vamos haciendo. A ver, ¿tengo algún voluntario? Tenés que poner, ¿cómo es? Required, algo así. No. O vamos a la hoja esta que tenías recién, donde tenía las reglas, para guiarnos. Primero tenemos que identificar el input que vamos a controlar, ¿sí? ¿Cuál sería acá? El de password, dijimos. El password. Bien, ¿cuál sería? Que alguien me lo lea. Sí, el que está ahí en el segundo for group. En el for group, ¿no? Ese sería. Sí. Input, Por eso. type, password, class, ¿Qué tendría que ser primero acá para poder aplicar una regla de validación que si usamos Bootstrap no me lo trae? El name no. El name, perfecto, bien. Le vamos a poner un name. Name igual. Y acá le vamos a poner un nombre para que se identifique, que nos demos cuenta que no es igual email como era el otro, era todo email. Le vamos a poner, por ejemplo, clave. ¿Sí? O el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Primer punto, identificar el input con un name. A ver qué pasa. Creo que hay alguien en sala de espera. ¿Quién está? A ver, 2 No segundos. sé, es en el grupo. No sé. Mira. Ahí acepté los dos. Bueno, igual ya nos queda poco de tiempo. 7 minutos. Se lo corté el internet a todo. No, más o menos, un poquito. Sí. Bueno, seguimos. Primero importante, ponerle un nombre, si no lo tiene, el input, ¿sí? El input tiene que tener un nombre, ¿sí? Estamos. Ahora vamos a la regla de validación. Esto ya lo tenemos armado. Acá cerraba la regla del email. Entonces, acá inmediatamente acá vamos a ingresar la regla de este campo, ¿sí? Clave. Entonces ponemos clave, 2 puntos, abrimos la llave, cerramos la llave, yo tengo esta costumbre para no olvidarme después, y vamos a empezar. Primero, vamos a ponerlo que es un campo requerido, o sea, no puede tener una contraseña sin ingresar nada. Entonces, requiere true. Lo voy a copiar para no equivocarme cuando lo escribo. Requiere true, ¿sí? O sea, ya estamos diciendo que el campo es requerido. Dijimos que le vamos a poner que tenga por lo menos 6 caracteres, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el main length mínimo de caracteres, ¿sí? 2 puntos, y acá le ponemos 6. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Les voy a mostrar que en el documento que yo les mando, en el documento de Word que yo les mandé, todas las reglas tienen con control y haciéndole clic, los va a llevar a una página web que les explica cómo funciona, ¿sí? Si va true, si va un número, para que puedan probar la que ustedes quieran, ¿sí? Algunas son, Bárbaro, no hay problema, ¿no? son fáciles de entender porque max length, min length son números, ¿sí? 6, 5. Bien.
hasta ahí definí yo mi regla, que el campo que tiene la clave tiene que tener sí o sí un dato y que tiene que tener por lo menos 6 caracteres, ¿sí? Y vamos a mensajes, y en mensajes vamos a poner qué queremos que nos diga si no se cumple la regla de validación. Entonces, vamos a escribir clave, que es de vuelta al mismo campo, 2 puntos, comilla, comilla, y acá adentro le ponemos la contraseña La contraseña tiene que tener mínimo 6 caracteres. Bueno, además de que acá en el ejemplo ahí lo corregí, dos cositas importantes. Cuando terminamos de definir una regla de un campo, va con una coma antes de iniciar la otra. La última regla puede no llevar coma, sino la anterior sí o sí. Y en los mensajes lo mismo, cuando termina un mensaje va con coma. ¿Qué hice? Lo completé con un poquito más de reglas, ¿sí? Le puse que la clave debería ser requerida, tener un mínimo de 6 y un máximo de 10 caracteres. Y fíjense que también se pueden personalizar los mensajes, ¿sí? Que va a mostrar si falla la regla de requiere, o sea que falla que no está ingresado ningún valor. ¿Qué pasa si falla la regla de mínimo largo y la de máximo largo, ¿sí? Y estas reglas, cuando se personifican cada una de las reglas de validación, va con el signo, la llave que abre y cierra así, y se ponen los mensajes separados con coma, ¿sí? Eso sería todo lo que haría falta, y con eso ya tenemos que si le erramos el email, pide que ingresemos un email válido, y en el caso de que no se tengan los caracteres necesarios, fíjense que ahí ya están los 6, se borra, y si nos pasamos de 10, máximo 10 caracteres dice, ¿sí? Eso es todo.